Capítulo 6. Talento. Cuando tenía 11 años, sencillamente me volví bueno. Bobby Fischer, 11º campeón mundial de ajedrez. La denominación de Gran Maestro solía reservarse únicamente para los mejores jugadores del mundo. El zar ruso Nicolás II inventó el título para los 5 finalistas del Gran Torneo de San Petersburgo de 1914, que él patrocinó. A partir de aquel quinteto legendario, la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, lo adoptó como criterio cualitativo. Inevitablemente, se produjo una proliferación del título hasta llegar a un total aproximado de 1000 grandes maestros que existen hoy en el mundo. Hoy día hay tantos grandes maestros que se utilizan denominaciones extraoficiales como Super Gran Maestro, que diferencia a los mejores jugadores del resto. A menudo me preguntan qué distingue a un jugador de ajedrez de élite, a los 10 mejores del mundo, de muchos extraordinarios jugadores que no consiguen colarse entre los 20 mejores o entre los 100 mejores. Desgraciadamente, existen tantas razones para el fracaso como para el éxito. Es imposible hacer generalizaciones globales. El triunfo o el fracaso de cada jugador tienen sus propias causas. El más controvertido de todos ellos es esa presa tan elusiva llamada talento. Hay tantas definiciones y aspectos del talento que no es de extrañar que tengamos problemas para decidir quién lo tiene y quién no. Los genios nos lo ponen fácil, aunque ante ejemplos como el de Mozart, que componía sinfonías a los 5 años, y Pascal, que escribía teoremas geométricos originales en las paredes de su cuarto de juegos a los 12 años. Apenas podemos hacer otra cosa que maravillarnos. El ajedrez, junto a la música y las matemáticas, es una de las pocas disciplinas en las que la habilidad extraordinaria y la originalidad pueden manifestarse a una edad muy temprana. En 1919, Samuel Rzeszki, nacido en Polonia, se exhibía vestido de marinerito y vencía a salas repletas de jugadores adultos por toda Europa a los 7 años. Se sabe que José Raúl Capablanca aprendió a jugar a los 4 años, simplemente observando jugar a su padre, y enseguida demostró que podía rivalizar con jugadores expertos. A Rzeszki le examinaron exhaustivamente todo tipo de psicólogos, buscando el origen de sus milagrosas capacidades. ¿Cómo podían dominar esos críos un juego que era sinónimo de complejidad y dificultad? Todos conocemos historias de precocidades de ese tipo, y, en general, solemos aceptar que tales individuos nacieron con dones especiales. Aún así, esos extraordinarios talentos necesitan una oportunidad para desarrollarse. Así pues, el debate de la genética contra la educación no tiene una solución tan fácil. Si el padre de Mozart hubiera sido pintor en lugar de profesor de música, ¿conoceríamos hoy día a Mozart? El desarrollo precoz de mis propias habilidades se debió ciertamente a muchos factores externos. Mi familia descubrió enseguida mi aptitud natural para jugar al ajedrez. Mi padre, Kim, que en aquella época luchaba contra la leucemia, tomó la decisión de enviarme a una escuela de ajedrez a los 7 años, y mi madre apoyó con entusiasmo su decisión. Hoy día le gusta recordarme los esfuerzos que tuvo que hacer para dominar mi fuerza de voluntad, en lugar de promoverla. Suele contar la anécdota de una llamada telefónica de mi profesora de 2º grado, que me había regañado por desafiarla en clase. Cuando me dijeron que no debía hacer algo así, porque todo el mundo pensaría que me creía el más inteligente, yo contesté: ¿es que no es verdad? No envidio a mis antiguos profesores. Casi todas las jóvenes figuras de cualquier ámbito afirmará que uno de sus padres espoleó su talento. En cuanto a factores internos,
para mí está claro que no hubiera conseguido un triunfo parecido en nada que no fuera el ajedrez. Llegué al juego de forma natural y mis cualidades se adaptaron a sus requerimientos, como un guante. No todo el mundo tiene tanta suerte, pero todos podemos contribuir muchísimo a crear nuestra propia fortuna e intentar adecuar nuestras cualidades a nuestra profesión. El problema es que cuando llegamos a la edad adulta, raramente ponemos a prueba nuestros recursos, y sin esa comprobación es imposible descubrir nuestras cualidades. Si no hemos tenido dicha oportunidad en la infancia, podemos tenerla en la madurez. Podemos buscar fórmulas para experimentar y comprobar dónde está el límite de nuestras capacidades en diferentes áreas. Identificar las pautas de nuestra vida. Dicha experimentación es fundamental, dado que muy pocas actividades requieren cualidades en un solo terreno. Un concertista de piano ha de tener destreza física, además de buen oído y sentido de ritmo. La mayoría de los casos requieren un conjunto similar de habilidades. Pensemos lo que se necesita para ser un buen gerente, un buen general o un buen padre. El ajedrez no es una excepción a esta regla, y para destacar es necesaria una síntesis del desarrollo del talento y los conocimientos adquiridos. Entre las cualidades innatas más importantes, yo citaría la memoria y la fantasía. A menudo se discute si la memoria es algo que uno posee o no, como la altura o los ojos azules. Hay quien intenta tipificarla, y se habla de quien tiene buena memoria para las caras o mala memoria para los nombres. Existen los estereotipos, como el profesor distraído que sabe de memoria las obras completas de Chaucer, pero nunca recuerda dónde ha aparcado el coche. Sabemos que el cerebro almacena los recuerdos antiguos y los recientes en distintos lugares. Existen individuos con memoria fotográfica, capaces de recitar sin esfuerzo listines telefónicos enteros. La gente suele creer que los ajedrecistas de élite han de poseer esas facultades, pero la realidad es muy distinta. Es verdad que para ser un gran jugador de ajedrez hay que tener buena memoria, pero es mucho más difícil explicar qué es lo que hay que recordar exactamente. ¿Modelos? ¿Cifras? ¿Imágenes mentales de las piezas y el tablero? Aparentemente, esa respuesta, que tanto intriga y preocupa a los psicólogos, es el compendio de todas las anteriores. La práctica del ajedrez a ciegas fascina al mundo desde hace siglos. En 1783, el gran jugador francés Philidor jugó 2 partidas simultáneas sin ver el tablero y se le consideró un genio sin parangón. Un periódico lo describió como un fenómeno en la historia del hombre que debería pasar a formar parte de las mejores muestras de la memoria humana hasta que la memoria deje de existir. Unos 200 años después, el gran maestro polaco Miguel Najdorf quedó atrapado en Argentina cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra acabó, Najdorf pensó en informar a su familia de Polonia de que había sobrevivido, ofreciendo la mayor exhibición de ajedrez a ciegas que se había celebrado nunca, con 45 tableros simultáneos, es decir, 1.440 piezas por controlar. La exhibición duró tanto que algunos de sus exhaustos oponentes tuvieron que buscar sustitutos en mitad del torneo. Tras casi 24 horas de juego, Najdorf había conseguido 39 victorias, 4 tablas y tan solo 2 derrotas contra sus rivales, quienes, por supuesto, jugaban viendo el tablero. Eso no significa que Najdorf tuviera una memoria fotográfica perfecta, que no la tenía. Lo que tenía era una espectacular memoria ajedrecística, la capacidad de retener las pautas y los movimientos de las piezas en un tablero de 64 escaques, lo cual
es esencial para el jugador, tanto si puede ver el tablero como si no. Esta capacidad para recordar y visualizar permite un cálculo rápido y ajustado, y significa que no necesitamos calcular todas las posiciones desde cero. Si recordamos una posición similar, somos capaces de acordarnos si funcionó o no en esa ocasión. Tendremos mucha ventaja sobre alguien que la vea por primera vez. Un gran maestro memoriza decenas de miles de situaciones y pautas, una base de datos ajedrecísticos que se suman a una práctica frecuente y constante. Mi capacidad para recordar tantas partidas y posiciones no significa que me resulte más fácil recordar los nombres, o las fechas, o cualquier otra cosa. Adrian de Groot ilustró esta cuestión, con su elegante estilo, en un estudio sobre los jugadores de ajedrez de 1946. Probó a jugadores de todos los niveles, desde anteriores campeones del mundo a principiantes, intentando descubrir el secreto de la maestría en el ajedrez. De Groot dio a los jugadores una serie de posiciones de otras partidas para que las memorizaran, y luego tomó nota de la exactitud que demostraron al reproducirlas. Previsiblemente, cuanto mejor era el jugador, mejor lo hacía. Los jugadores de élite acertaron en un 93%, los expertos en un 72% y los jugadores comunes solo en un 51%. 30 años después, un estudio similar examinó el asunto más a fondo y dio una vuelta de tuerca más. En 1973, los investigadores Chase y Simon repitieron el experimento de de Groot, pero añadieron una segunda serie de posiciones clave. Para esa segunda serie, colocaron las piezas en el tablero al azar, sin atenerse a las reglas del juego, ni a ningún otro patrón. Como en el estudio de de Groot, los mejores jugadores obtuvieron las mejores puntuaciones con las posiciones tomadas de partidas reales. Pero, con las posiciones arbitrarias, todos los jugadores consiguieron aproximadamente el mismo resultado, al margen de su nivel de juego. Sin poder utilizar pautas, o lo que los psicólogos llaman grupos, los maestros no demostraron una destreza memorística superior. En todos los desafíos del hombre se produce el mismo proceso. La memoria, puramente rutinaria, es mucho menos importante que la habilidad para reconocer las pautas esenciales. Cuando abordamos un problema, nunca empezamos de cero. Instintivamente e incluso inconscientemente, buscamos uno paralelo anterior. Comprobamos la autenticidad de dicha comparación e intentamos elaborar una receta parecida con estos ingredientes ligeramente distintos. Normalmente, ese proceso tiene un lugar en la trastienda de nuestro cerebro, pero ocasionalmente sale a la superficie e incluso llega a hacerse famoso. En 1914, en San Petersburgo, dos de los mejores jugadores de la época, Ninzowitsch y Tarras, disputaron una partida espectacular, que consiguió solo el segundo premio a la brillantez, porque el espectacular y esforzado ataque de Tarras era prácticamente idéntico al de una partida que Manuel Lasker jugó 25 años antes. Los jueces consideraron que no podían darle el primer premio a la brillantez a una partida carente de originalidad. Los comerciantes examinan las pautas de comportamiento de un producto en las gráficas. Los padres observan las pautas de comportamiento de sus hijos. Un abogado experto en tribunales intuye cuál es la mejor forma de tratar a un testigo. Todo ello es el resultado de combinar la experiencia con el cumplimiento escrupuloso de las lecciones de la memoria. Y aunque se puede adquirir competencias gracias a la práctica, para destacar hay que analizar detenidamente lo que hemos aprendido. ¿Cuántas veces revisamos nuestra actuación al acabar el día? ¿Qué hemos visto
y qué hemos aprendido? ¿Hemos visto o experimentado algo nuevo de lo que deberíamos tomar nota? ¿Reconoceríamos dicha situación, esa oportunidad, esa pauta, si ocurriera de nuevo? Quien quiera que ocupe una posición de élite, como los atletas olímpicos, por ejemplo, deben poseer ese grado de autoconciencia, esencial para el éxito. Aunque los beneficios de una actitud tan estricta no son tan evidentes, si se trabaja en un despacho, el fondo es el mismo. Incluso los directivos se contentan demasiado a menudo con llegar sencillamente al final de la jornada. Mucha gente habla de desconectar después del trabajo o de la escuela, de olvidarse de la jornada laboral para relajarse. ¿No serían mucho más eficaces si al final de cada día se preguntaran a sí mismos qué lecciones han aprendido para el mañana?